verdades fundamentales. Hoy voy a tratar de hacer una historia, porque esta mañana lo hice de una manera diferente, para llevar esta enseñanza. Y espero que el Espíritu Santo me guíe para hacerlo bien. Y hemos dicho entonces hasta ahora que desde la eternidad Dios nos eligió. Amén. Desde la eternidad Dios nos eligió. Y nos eligió no por ningún mérito ni por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Nada. Simplemente por su amor, simplemente por su gracia, simplemente por su misericordia, simplemente por su soberanía. Y la soberanía, dijimos acá, como una verdad fundamental que estamos poniendo para edificar estas verdades de la gracia. Significa que Él hace como quiere, cuando quiera, donde quiera, porque Él es Dios y no tiene que esperar comentarios o preguntas o cuestionamientos de nadie, ni tampoco dar razones de por qué hace o no hace. Aunque no nos guste, Dios es Dios y lo hace. Amén. En esa soberana voluntad y en esa gracia infinita, al vernos, y entonces ustedes saben que yo tengo aquí una simbología, cada vez que me bajo y estoy aquí es como cuando yo viví en el mundo, cuando viví en la oscuridad, cuando viví en la incredulidad, cuando viví en ese mundo corrupto, cuando viví sin el entendimiento, porque aquí, igual que usted, estábamos todos como muertos en delitos y pecados. Lo único que yo sabía hacer aquí muy bien era pecar. Lo único que yo podía escoger aquí abajo era pecar o pecar. Y era escoger qué pecado podía hacer y cuál me gustaba más. Por eso es que estábamos muertos como en delitos y pecados. Pero yo no sabía que desde la eternidad Dios me había escogido. ¿Por qué? Por su gracia, por su soberanía, por su misericordia y porque tiene planes con mi vida. Yo no sabía eso. No tenía ni idea. Y viví muchos años allí, aquí, muchos años, en esa oscuridad y en esa incredulidad y en esa dureza de corazón, en ese corazón corrupto, con una mente corrupta. Eso me pasó a mí y esta vez le pasó a todos ustedes igual que a mí. Porque no siempre me pasa al pastor, esta vez le pasó a todos. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y es por la soberanía que Dios nos va a llamar. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces voy a ir un poquito a Adán y Eva para entrar en materia. Adán y Eva eran los representantes de toda la humanidad. Ellos, cuando Dios los pone en el paraíso y los pone encargados de todo, Dios le da una observación y dice: de este árbol no me coma, porque si usted come de este árbol ciertamente morirás. Y los dos comieron de ese árbol y los dos murieron espiritualmente. ¿Okay? Aunque siguieron viviendo espiritualmente, se cortó la comunicación con ese Dios con el que hablaban, con el que tenían comunión, con el que eran amigos, con el que entendían a Dios. Ya ellos quedaron aquí abajo, inhabilitados para entender a Dios, comunicarse con Dios o tratar de hacer algo conforme a la voluntad de Dios. Imposibilitados. Pero ¿qué pasa? En ese momento, recuerdan ustedes, y aquí lo he dicho muchas veces, esto parece la repetición de la repetidera, pero déjenme decirle, la redención, lo que vamos a hablar hoy, la redención eficaz, es el ABC del cristianismo, es el ABC de nuestra fe. Si usted y yo no tenemos claro esto, pues yo no sé cómo vamos a poner otras verdades después de esto. Este es el fundamento para poder edificar otras verdades. Si usted y yo no estamos claros en estas verdades de esta serie, no podemos hablar de otras cosas. Pareciera: ay pastor, eso es de escuela dominical que yo lo aprendí hace 40 años. Bueno, vamos a hacer un repaso hoy de lo que usted aprendió hace 40 años en la escuela dominical. Sí, yo sé que esto es una enseñanza de ABC, de la fe de nosotros, pero hoy quiero volverle a explicar porque es claro que tengamos la verdad fundamental para seguir edificando. Entonces le dice a Adán y Eva: ustedes no pueden comer, pero cuando Dios está en el paraíso, que no los encuentra porque Él salía todos los días a hablar con ellos, los encuentra escondidos detrás de unas matas. ¿Recuerdan la historia? Estaban escondidos detrás de las matas y entonces Dios les dice: ¿por qué están escondidos? Porque tenemos vergüenza. ¿Y por qué tienen vergüenza? Porque estamos desnudos. Salgan pues. Y salen escondidos con unas matas ahí tapándose la desnudez
para tratar de, esa es la simbología, tratar de tapar el pecado, la vergüenza del pecado. Y entonces Dios viene, les dice todas las cosas, pero hay una parte en Génesis que tiene que ver con el pecado y con el tema de hoy. Recuerda que Dios dijo que si comían morían, pero ninguno de los dos murió. Pero resulta que en el capítulo 3 de Génesis, por favor si me lo ponen allí, verso 3, capítulo 3, verso 21 dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Es la primera vez que está en la Biblia, Génesis capítulo 3, el tercer capítulo del primer libro de la Biblia, ya está hablando de una muerte por causa del pecado. Porque Dios le dije, ciertamente morirás, y alguien murió. No fueron ellos, fue el pobre animal que pasaba por ahí. Dios lo mató para quitar la piel y vestir a los hombres y tapar su pecado. De ahí viene la primera mención en relación con el pecado. Porque si Dios dijo, ustedes mueren si llegan a pecar, Él no cambió de opinión. Alguien murió, y ese alguien fue un animal para ponerle ropa a Adán y su esposa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, muchos años después, Dios decide escoger un pueblo. ¿Recuerdan? Abraham y toda la historia, hasta que las 12 tribus salen de Egipto, todo ese pueblo, y Él arma su pueblo, sus escogidos, su nación santa. Él dice, yo escogí a esta gente. Imagínense que en esa época extra la humanidad en todo el planeta, pero Él decidió escoger estos de aquí para llamarlos su pueblo, llamarlo su nación santa. De ellos yo quiero hacer una nación santa. De ellos ya empiezan una escogencia, y los saca y pone a un líder que se llama Moisés. ¿Recuerdan la historia? Y Moisés sube al monte y Dios le da las leyes para que el pueblo empiece a practicar y a obedecer algo, para que este pueblo se diferencie de todo el resto por lo que hace. Ya no hacen como todos, ya hacen conforme la voluntad de Dios a través de leyes. Y dentro de esas leyes Dios trae todo un sistema de sacrificios de animales y de ofrendas para redimir los pecados. Porque hoy vamos a hablar de la redención. Le estoy hablando un poco de historia de este asunto. Entonces déjeme definirle qué es redención. La palabra redención significa o tiene varias connotaciones. Gracias. Número 1, la redención significa liberar a alguien del dolor o de una mala situación. Pregunto, mientras que usted estaba allá abajo, ¿estaba en una mala situación? Si yo estaba aquí muerto en delitos y pecados, ¿estaba en una buena situación? En la peor de las peores. Tal vez tenía platica, entonces estoy en mi buena situación porque tengo un banco con plata y tengo carro nuevo. Eso es lo que el mundo dice, que estoy en una buena situación. Y al pobre le dicen, usted está en mala situación. Pero le tengo una noticia, todos los que están aquí, ricos y pobres, están en una posición pésima. Están desgraciados. Porque están sin la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, redención significa liberar a alguien del dolor o de una mala situación. ¿Estábamos todos allí? Sí. Dice otra definición de redención: volver a adquirir algo que se había perdido. Esa me gusta. Volver a adquirir algo que se había perdido. Pregunta: Adán y Eva, primero, antes de pecar, ¿de quién eran? De Dios. Y toda la descendencia de esos dos señores eran de Dios. Pero el pecado los saca de eso, pero eran de Dios. Y los elegidos desde la eternidad eran de Dios. Aunque estamos allá abajo en delitos y pecados, seguimos siendo de Dios, aunque usted no sabía. Y la redención significa volver a adquirir algo que se había perdido. Claro que sí, nos habíamos perdido, pero nunca habíamos salido de esa elección. ¿Me hago entender? Otra definición de redención: conseguir mediante el pago la libertad del esclavo o del cautivo. ¿Estábamos esclavos allá abajo del pecado? Claro. Y redención significa que mediante un pago yo te libero de esa esclavitud. ¿Te acuerdas que antes los esclavos se compraban y se vendían? En aquella época, ¿cuánto vale este esclavo? Yo necesito 4, tome, venga para acá. Y se vendían entre ellos. Entre los que tenían dinero podían comprar esclavos. Entonces usted y yo estábamos esclavos del pecado, sí.
redención significa comprar la libertad de esos esclavos. Y eso lo hizo Dios. Otra, comprar de nuevo una cosa que se haya vendido o empeñado. Es parecida a la que se había perdido. Imagínese usted que tal vez, no sé si ha pasado por ese caso, de ir a una casa de empeño, el reloj fino que le regaló a la esposa, lo dejó allá, y ir a recuperar eso que es suyo y pagar un precio por eso, eso es redención. Volver a coger algo que era suyo, que tuvo que pagar, aunque estuvo empeñado por un tiempo. Bueno, estos son los significados de redención. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Ahora sigo con la historia. Adán y Eva pecan, hay un animal que muere, hay un pago. ¿Cuál fue el pago que pagó? El animal pagó la sangre para liberar a estos del pecado, de la muerte. O sea que ya hubo un primer pago. Y muchos años después, retomó la historia, con el pueblo elegido por Dios, Dios establece esas normas y esas leyes, y dentro de esas leyes pone las leyes para redención de pecados. ¿Cuántos recuerdan eso? Que hay un libro completo, Levíticos, léase usted Levíticos, o léase Números, o todos esos libros del Antiguo Testamento, donde hay una cantidad de leyes en relación de cómo es que se perdonan los pecados cuando el pueblo peca. No cuando los demás pecan, cuando el pueblo peca. Entonces voy a dar un ejemplo. Ellos establecieron una norma: si usted le pega a su mujer, tiene que traer una paloma. Y entonces el tipo le acaba de pegar a la mujer. Llegaba ese día frente al sacerdote en el tabernáculo o en el templo. Haga cuenta que yo soy el sacerdote. Llegaba Miguelito, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Le acabo de cascar al ala, pastor y el sacerdote, y aquí traigo el becerro para perdón de ese pecado. Muéstrame para acá el becerro, venga para acá, Señor, no sé qué hay. Y mataba al cordero que Miguel había traído, ¿sí? Que él había cuidado en su rebaño, y tenía que traer el más bonito, el más sano y el perfecto. No el andrajoso, no el enfermo, no el cojo, el mejor. Usted de todo su rebaño, imagino, ay, ese como está de lindo, mire, ese gordito y está perfecto, y le acaba de pegar a la, me toca poner ese, el más bonito, me toca traerlo y entregarlo al sacerdote. Entonces llegaba el sacerdote, bien, venga para acá, mataba a ese cordero y con la sangre se la untaba a él y le decía, está libre, y él se iba feliz otra vez, hasta que volviera con otro rollo. Otra vez por aquí, Miguelito, sí, es que esta vez hice tal cosa, ¿qué trajo? Otro, venga. Y eso eran las leyes que el pueblo de Israel entendió como un gran sacrificio para perdón de pecados. Otras veces traían alimentos, ofrendas, ¿ya? Y ¿sabe lo que pasaba también a veces? Traía el Señor la ofrenda, la traía, y el sacerdote la mataba, la despedazaban, la quemaban. Y si todo quedaba quemadito, puras cenizas, el sacerdote le decía, Dios está aceptando tu ofrenda, fue aceptable a Dios. Pero si no se quemaba toda, ¿qué problemas? Dios como que no lo aceptó. Así era. Ese fue el sistema que Dios estableció. Son leyes. Y el pueblo de Israel vivió por muchos años alrededor de ese sistema de sacrificio. Se volvió tan importante que recuerdan la historia cuando llega Jesús y dice, cueva de ladrones, y voltea las mesas. ¿Sabe por qué? Porque la gente a veces tenía que viajar mucho para llegar a Jerusalén, para ofrecer esos animales de sacrificio, y ir con un animal por miles de caminando. Le decía, mejor lo compro allá en Jerusalén. Tengo una platica que he ahorrado, voy a Jerusalén, y en Jerusalén hay un sitio donde venden animales perfectos para ofrecer. ¿Para qué cargo con un animal si allá los venden? Y resulta que había unos astutos que empezaban a vender los cojos, los enfermos, los malos, los flacos. Y el pueblo no tenía opción y compraba esos animales y se los llevaban a ofrecer a Dios. Y entonces Jesucristo pilla esa vaina y dice, oye, pero ¿cómo es ese rollo? Ustedes están haciendo pecar al pueblo, ellos quieren hacerlo mejor, y ustedes ahí, un poquito de grupo, siempre ha habido los avivatos, haciendo dinero con la piedad de la gente. Aquí no se parece en nada a lo que está pasando en la iglesia del siglo XXI. Eso no, eso es, como dicen las películas, eso es pura coincidencia. Pero siempre ha habido esa situación de querer sacar provecho con la piedad de la gente. Y entonces ese era el sistema de sacrificios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿La película? Bueno, todo bien. Llegado el tiempo en que Dios dijo,
voy a redimir a mis escogidos que desde la eternidad escogí en Cristo. Llegó el día. Y la semana pasada hablamos de la genealogía de Cristo. Cómo fue que Jesús, María y José, todo ese rollo. Ahí está María y José y queda embarazada. ¿Por qué? Porque había que darle un cuerpo a Dios. Si Dios tenía que perdonar el pecado con derramamiento de sangre, como Él estableció en todas esas leyes, Dios no podía decir, ¿sabe qué? Cristo, vamos a hacer una cosa. Las leyes dicen que hay que derramar sangre para el perdón de los pecados, pero eso está muy duro para ti. Cuando tú llegues, hagamos un switch, que así se perdonan los pecados. Eso fue para antes. ¿Usted cree que Dios actúa así? Las leyes las tenía que cumplir Jesús. Por eso es que me gusta, como dice aquí. Leamos, por favor, pónganme ahí Hebreos 10, capítulo 10, versículo 5. Dice así: por eso, cuando Cristo, entonces sigamos con la historia. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Dios llegó la hora para redimirlos. Y dice Cristo que cuando llegó el día en que tenía que venir al mundo, por favor, quisiera alguien que me lo leyera, pero vamos a seguir así. Pero cuando Cristo vino al mundo, Dios le dijo a Dios, voy a parafrasearlo, pero ustedes están leyendo allá. ¿Ya no quisiste más animales muertos? ¿Ya no quisiste más que sigan trayendo animales por los pecados de ellos? ¿Ya no quisiste más sacrificios? ¿Ya no quisiste más ofrendas, Dios? Ya entiendo. Por eso me estás dando este cuerpo. No sé si me está entendiendo. ¿Qué dice ahí? ¿Ya no quieres más ofrendas por el pecado? Pero me has dado un cuerpo. Ya entiendo. ¿Me quieres mandar a la tierra como un ser humano y me estás dando un cuerpo? 2 más 2 son 4. Este cuerpo tiene sangre. O sea que lo que tú quieres es un sacrificio perfecto. Lo que tú quieres es una redención perfecta. Lo que tú quieres es que la sangre de tu hijo corra por el pecado de tus escogidos que están en mí. ¿Eso es lo que tú quieres? Esa es la conversación con Dios. Y entonces le dice, no te agradaron las ofrendas quemadas. Ya paró ese asunto. No otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Padre. He venido a hacer tu voluntad. Yo quiero coger ese cuerpo que se llama Jesús, ese estuche, el Hijo de Dios, Cristo, metiéndose en un estuche, Jesús, porque Él tiene sangre, porque Él viene a hacer la voluntad del Padre, entendiendo que esa sangre tiene que ser derramada en vez de tantos sacrificios por sus elegidos para redimirlos del pecado, es decir, rescatarlos de esa manera que vivían, de estar muertos en delitos y pecados. Hay que sacarlos de allá, pero la única forma de sacarlos es a través de derramar sangre. Y no cualquier sangre, porque ya no quieres más sangre de ovejas ni de palomas, sino de mi sangre. Y entonces Cristo dice, luego aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las escrituras. Esto ya estaba escrito. A Jesús no lo cogieron ese día ahí en Getsemaní. Ay, llegaron los soldados. Ay, me pillaron. Ay, me van a matar. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, Jesús sabía lo que venía. Él sabía que le faltaban pocas horas para derramar su sangre por algo que estaba escrito para redimir a los escogidos. No había forma, no había otra forma decidida por Dios y que Él aceptó con gusto. Yo tomo esa forma. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Por eso otra vez en Getsemaní le dice, Señor, pasa de mí si esta copa está tan fuerte. Es que está duro este asunto, pero sabe que una vez más te digo, no se haga mi voluntad, haz la tuya. Sí, tengo que derramar hasta la última gota de sangre para redimir a tus escogidos. Aquí estoy, Señor. Y eso es lo que pasa. Pero me gusta más en el verso 10 de ese mismo capítulo, cuando él termina diciendo lo siguiente: pues la voluntad de Dios fue para el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Aleluya.
¿Eso no es una redención eficaz? ¡Wow! Una vez Cristo murió, derramó su sangre. No necesita más. No más. No más animales. No vuelven a repetir eso. Jamás, nunca. Porque mi sangre que acabo de derramar por los escogidos es más que suficiente. Desde ahora hasta la eternidad. Por siempre son redimidos, por siempre fueron sacados de esa condición mala, por siempre han sido borrados sus pecados, por siempre pagué un precio, por siempre. Ya nadie más los puede acusar ni condenar porque ya pagué un precio. Nadie puede venir a decir, oiga, usted debe todavía plata. No, no. ¿Quién de los escogidos dice, hay condenación para los escogidos? ¿Quién puede venir a señalar a alguien y decir, usted es un pecador? Un momentico, yo ya tuve un pago hace más de 2000 años en la cruz. Yo no soy ni un pecador. Otra cosa es que a veces fallo en mi proceso de santificación, pero ya no tengo ese pecado. Me fue borrado. No sé si me hago entender. Entonces esa es la historia de la redención. Tremendo. Entonces Jesucristo, antes de que ya sabía que venía a la cruz, mire lo otro interesante que hace. Nace ese pequeño bebé, Jesús. ¿Y nace en dónde? Aquí abajo. En semejanza de hombre, en semejanza de pecado, pero sin pecado. Él nació como un ser humano. Tuvo papá y mamá. Fue travieso. Una vez se les escapó el papá y a la mamá. Pero no se le escapó para ir a jugar trompo. Se escapó para ir a enseñar la palabra, a cumplir el propósito. Jesús, mientras que caminó en esta tierra, estuvo bajo tentación de todas las posibles tentaciones que usted y yo tenemos. Igualitica. No, pastor, la de hoy es que Jesús no tenía internet. No crea, allá había otras tentaciones iguales que a usted. O sea, los miembros de su cuerpo son tentados por un sistema moderno como la internet, pero en aquella época estaban los mismos miembros del cuerpo de Cristo tentados a lo mismo. Él, me imagino que estuvo tentado a creerse el superdios, porque hizo sanidades. Entonces yo soy el mero mero, yo soy el duro, el famoso, a la parte de sexual, porque él estaba soltero. Todo estuvo, todo bajo tentación. Por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que te entiende y me entiende. ¿Sabe por qué? Porque él estuvo sometido a toda tentación, igual que usted y que yo, pero no pecó en ninguna. Además de que estuvo aquí abajo haciendo todo esto con todos nosotros, porque él vivió en las calles de Jerusalén, caminó con todo el mundo, se metió a hablar con los publicanos, se metió a hablar con los borrachos, se metió a hablar con las prostitutas. Eso hizo Jesús mientras que caminó aquí. Pero ¿sabe cuál fue la otra cosa que hizo Jesús? Nunca faltó a la ley. 633 leyes que se habían dado como un sistema para regularizar la relación con Dios al pueblo judío, al escogido. Esas leyes eran para ellos nomás, no para estos, para ellos. Y aquí salieron fariseos, los maestros de la ley. Pero estos maestros de la ley se la sabían de A a la Z, pero no la cumplían, no podían. Y sin embargo le ponían la carga a los otros que tampoco la cumplían, pero ellos hacían pasar de que eran los santos porque ellos sabían la ley. Pero el único que pudo cumplir la ley, las 633 leyes mientras que estuvo aquí, ¿sabe quién fue? Jesús. Jesús le pasaron, yo imagino, al diablo. Hágame un favor, revíseme ahí a Jesús de Nazaret. ¿Qué falta tiene este hombre? A ver, ¿cuándo nació? Adolescencia. Adulto. ¿Cómo así que este hombre no tiene ninguna? Nada. Caramba, ¿qué vamos a hacer con este hombre? No tiene nada. ¿Cómo lo acuso? ¿Qué tengo contra él? Nada. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia? Porque la semana pasada, cuando yo hablé de que todos nacimos muertos en delitos y pecados por culpa de Adán y Eva, muchos pensaron, o tal vez pensarían, o tal vez alguna vez pensaron que es injusto. ¿Por qué tengo yo que pagar los platos rotos de Adán y Eva? ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo pensó usted? ¿Qué tengo yo que ver con Adán y Eva hace 4000 años?
Si el tipo se comió la manzana, que pague él. Yo no tengo nada que ver con ese rollo. Yo soy juicioso, yo quiero amar a Dios. Yo no tengo por qué pagar el plato de Adán y Eva. Y más cuando fue la señora Eva que molestó al otro y lo hizo comer. No. Bueno, si usted cree eso, ahora vengo y lo llevo a otra situación. ¿Quién vivió aquí justamente? El único hombre que ha vivido justamente, ¿quién es? Jesús. Pregunto, ¿no es injusto también que todo lo que vivió Jesús justamente se lo atribuyan a usted viviendo injustamente? Pongámoslo para otro lado entonces. ¿No es injusto que usted, siendo un pecador consumado, porque estábamos todos en delitos y en pecados, lo único que sabíamos hacer aquí era pecar y pecar y pecar y escoger entre qué pecado podamos pecar mejor? Pero no es justo que si usted no vivió ni una sola ley, porque ni siquiera la conocía, ahora Dios dice que por usted estar elegido desde la eternidad en Él, yo Dios decido que usted se le asigna toda la justicia de Cristo a usted. Aleluya. Bueno, yo solamente creo eso, Padre. Otro, 2, 3, 4, 5. Este es el ejercicio evangélico. ¿Aplauden o aplauden? No, de verdad, ¿sí entiende esa maravilla? Que siendo injustos, Dios me aporta como si hubiera sido un justo, porque el hecho de que Jesús vivió justamente, wow. ¿Cuántos dicen que eso es una maravilla? ¿Quieren una maravilla más? ¿Usted cree que no es injusto que Cristo haya abrazado esa muerte tan cruel? Porque usted era el que tenía que abrazarla, pero el que la abrazó fue Él por usted. ¿No es injusto también? Comparado con lo que hizo Adán y Eva, es poquitico. O sea, no nada que ver. Usted no le cuestione a Dios de por qué yo tengo que pagarle el plato roto de Adán y Eva, cuando Dios le dice, pues tampoco me cuestiones que Cristo pagó el plato por ti, vivió justamente por ti y te lo cuento a ti, y abrazó la cruz por ti y te lo cuento por ti. Por eso no tienes que morir, porque Él murió por ti. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, ¿sabe qué dijo? Cuando venía Jesús a bautizarse, a cumplir la ley, él era primo de Jesús. Acuérdense que Juan el Bautista y Jesús eran primos. O sea, si yo conozco a mi primo y lo veo llegar al río, hola primo, ¿qué, hermano? ¿Qué pasa? Primito, ¿usted qué hace por ahí? No, eran primos. ¿Y sabe cómo lo trató Juan el Bautista? Él, muchachos, paren todo el mundo, pónganme atención a mí. Este que viene ahí es el Cordero de Dios. ¿Qué estaba hablando Juan el Bautista? Es el que viene a poner la sangre por nosotros para borrar el pecado. Es la redención hecha carne. Aquí llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no puedo ni amarrarte las sandalias si tú vienes a mí. Y entonces Jesús, cumpliendo la ley, dice, papá, aunque usted sea mi primo, y gracias por no decirme primo delante de todo el mundo, sin decirme Señor, porque Juan sabía quién se estaba hablando. Era Jesús, era Cristo, no el primo. Dice, pero primo, hay que cumplir la ley, así que bautíceme. Y Jesús cumplió la ley y se bautizó. Tremendo. No sé si está entendiendo la redención eficaz que tenemos en Cristo. Pablo después lo describe de la siguiente manera. Hebreos, por favor, 9:22. Ya en el nuevo pacto, Pablo, refiriéndose a todas las leyes que habían aquí en el antiguo pacto, se refiere de la siguiente manera. Dice Hebreos 9:22: según la ley, allá la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. O sea que Cristo ya sabía cómo era el rollo. No sé cuántos han estado en una finca que van a comer chivo. Eso es por allá, ¿no? En la Dominicana. Y lo cuelgan de las paticas traseras, le dejan la cabeza abajo, le ponen un balde debajo
la aorta, hasta que se desangre. Es terrible, pero usted para comerse ese arroz con eso es delicioso. O el chivo después. Pero usted no sabe lo que el chivo sufrió para usted comerse ese plato de chivo tan rico. Porque el único que pagó el precio por esa comida tan rica se llama chivo. Y mientras que a él le cortaron y sufría, hasta la última gota de sangre no sacan ese balde. ¿Por qué cree que Jesucristo le dijo: Padre, ya no quieres más sacrificios de animales ni de ofrendas? Por eso me das un cuerpo. Ya entendí, Padre, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Wow, ya entendí. O sea que la cruz la tengo. Y entonces él mismo se dice: ¿sabe qué? Pablo les dice a todos, a la carta a los filipenses: señores, haya el mismo sentir que hubo en Jesucristo. ¿Cuál? Que no siendo igual a Dios, no escatimó en nada ser igual a Dios, no se quiso aferrar. No, yo no quiero pasar por esa. Dios, mande un ángel, o hagamos así, o un abrir y cerrar de ojos, o una palabra, pero yo no quiero. No, dice la Biblia que el sentir que hubo en Cristo fue que no se quiso quedar como Dios cuando supo que tenía un cuerpo que se le habían dado para derramar su sangre, sino que dijo: oh, bueno, Señor, ya entendí el rollo, por eso tengo un afán en venir a hacerme como un hombre. Y entonces dice la Biblia que él tuvo ese sentir y se humilló a sí mismo. Siendo Dios, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, se bajó aquí, caminó entre los pecadores como si fuera un pecador, pero sin pecado. Y dice que fue tan obediente en todo que cumplió las 633 leyes. Y para terminar, abrazó la cruz. Hasta la muerte de cruz fue obediente. ¿Sabe qué? Ese Cristo que se crucificó aquí, que usted dice: ay, pobrecito, cuando lo ve en esas películas todo sangriento, pues déjeme decirle, literalmente él derramó hasta la última gota de su cuerpo de sangre. La última gota de sangre Jesucristo la tiró por las llagas, por el pecho, la cabeza, las manos, los pies, las rodillas, las espaldas. Él sangró por todos los lados. Y cayó, y cayó, y cayó sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Fue una muerte cruel, como la del chivito que estamos hablando. Pero tenía un propósito: que esa sangre estaba comprando a todos aquellos que habían sido elegidos en ellos, porque así como él vivió justamente para que la justicia le fuera asignada a los que él estaban, también esa muerte que él estaba abrazando en vez de ellos era asignada a nosotros, los que estamos en él, escogidos desde la eternidad. Por eso es que tenemos una redención eficaz. Mira lo que dice Jesús. Juan capítulo 6 verso 37. Mira lo que dice Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aleluya. Eso significa que hay algunos que sí y otros que no. Seguimos. Y al que viene a mí, nunca lo echo fuera. Esto significa dos cosas. Todo el que el Padre me da viene a mí. Eso significa que usted no fue a Cristo por su propia decisión, por libre albedrío, como decíamos y lo explicamos. Es que yo por libre albedrío decidí ser salvo. No, usted no tenía la posibilidad. Es porque el Padre y su gracia lo llevó a Jesucristo. Él pone el querer y el hacer. Él fue el que lo escogió. Él es el que le pone a usted esa situación. Y dice entonces que todo lo que el Padre viene a mí. No vienen por sus propios medios, viene porque el Padre se los colocó. Y además dice: yo no tengo la opción de decir que no. Ay, es que este man no me gusta, Padre, más bien mándeme aquel. No lo quiero. No, Padre, pues si tú dijiste va para adentro, venga para acá, yo lo recibo. Cristo no está viendo su cantidad de pecados o no pecados, porque si fuera por la cantidad de pecados que tenemos, ninguno entra, ninguno va. No sé si me hago entender, iglesia. Entonces Jesucristo no puede rechazar a nadie.
Entonces, si Jesucristo no rechaza a nadie, ¿quiénes somos nosotros para decirle no a Cristo? Como algunos sostienen, no, es que yo decidí no, es que ellos no decidieron no la salvación. No, si Cristo dice que no puede decir no, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Eso lo deja bien claro, que nadie puede negar la elección y nadie puede negar la redención o el escogido para redención. Amén. Y dice después del 38, porque he bajado del cielo, no escatimó en nada ser igual a Dios y decidió tomar forma de hombre. O sea, he bajado del cielo, dice ahí, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál? Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Aleluya. Ninguno se va a perder de los que Dios asignó en Él, y la tarea de Él es que ninguno se pierda, y que sean resucitados con Él el día final. Eso es redención, amados. Es la redención eficaz que estamos hablando hoy. El ABC de nuestra fe, el ABC del cristianismo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Ahora, miremos los resultados de por qué es eficaz. Número 1, es una salvación eterna, desde la eternidad y hasta la eternidad, e inmutable. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. La redención eficaz está hecha. Usted es salvo y es salvo. A pesar de sus debilidades, seguirá siendo salvo. Gracias, Padre, porque tú no te vas a arrepentir de haberme escogido. Ahora me corresponde a mí agradecer esa elección. Me corresponde a mí actuar por gratitud frente a esa elección y esa redención tan grande. Esa es la salvación tan grande que todos tenemos. Por eso yo ahora actúo de manera diferente, me muevo de manera diferente, por gratitud a esa elección y a esa redención. No para caerle bien a Dios, no para que Él me ame más, no para que el pastor me mire, no para que otros vean cuán cristiano soy. Eso no cuenta. Usted no cuenta. Si todo lo que usted hace aquí es para impresionar, está perdiendo el año. Porque usted no puede hacer nada ni dejar de hacer nada para que Dios lo ame más o lo ame menos. Ya fue redimido, ya fue elegido, ya es salvo, y siempre ese amor estará con usted, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Redención eficaz. Nos liberó de la esclavitud, nos liberó de la condenación, trajo reconciliación con el Padre. ¿Sabe qué? Ya no camino aquí, aunque estoy en la tierra, aunque estoy en el mundo, yo pertenezco aquí y estoy caminando en lugares celestiales y sentado en lugares celestiales al lado de Cristo, en una vida espiritual capaz de dominar esa vida, porque puedo elegir ser espiritual y no carnal. Antes no podía. Eso es libertad, amados. Esa es la iglesia de Cristo, que tiene libertad para dejar de caminar como caminábamos antes. Amén. Nos capacita para una santificación progresiva. Nos asegura el don del Espíritu Santo. Esa redención, apenas fuimos redimidos, viene algo que dice, ¿sabe qué? Para que ustedes crean que esto fue así, le voy a dar unas arras de lo que viene el Espíritu Santo. Tome. Está en ustedes ahora, para que se den cuenta que son hijos y han sido redimidos, son salvos y pueden vivir aquí en la presencia. Eso es por causa de la redención. Amén. Nos incluye en un nuevo mejor pacto y nos hace parte de la iglesia de Cristo. Amén. Redención eficaz. Ahora, la pregunta de controversia, porque estos puntos traen controversia. Si usted le preguntara hoy a un cristiano porque nació en una familia cristiana, en el mundo occidental cristiano, no estoy hablando de un cristiano convertido, sino un cristiano. Si usted le preguntara hoy a un cristiano, oiga, ¿Cristo murió por todos? ¿Sabe qué van a decir? Sí. ¿Cuántos creen que Cristo murió por todos?
Bien, todavía creemos en sí. Pero sí, me gusta eso sí que dijeron ahí. Me gustan esos amenes. Este miércoles va a estar otra vez bueno el grupo de conexión. Claro, porque nos enseñaron que Cristo murió por todo. A ver, de chiquito, en la misa, allá está Papito Dios, que murió por todos. Él ama a todos. Y Cristo murió por todos. Y uno de chiquito, murió por todos. Murió por todos. Y hasta hoy, ¿Cristo murió por todos? Sí, murió por todos. Claro, voy para allá. Mire, todos esos que dijeron que murió por todos, le aseguro que no podrían explicar qué significa salvación. A ver, ese que usted le pregunta, amado, ¿murió por todos? Sí. ¿Qué significa expiación? ¿Qué? Expiación. No sé. ¿Qué significa redención? ¿Eso con qué se come? Tampoco sé. Y tampoco supiera explicar los beneficios de esa salvación que dicen que salvó a todos. No sé si me hago explicar. Es más, yo no sé si usted tenga claro todavía las palabras redención, expiación. No quiero preguntar, pero vaya al final del servicio y investigue qué es expiación y qué es. Porque si usted es un hijo que ya recibió la redención, tendría que saber con claridad qué es expiación, qué es redención. Expiación es cubrir el pecado para que Dios no lo vea. Y Cristo no expió. Cristo cubrió los pecados para que Dios no vea más mi pecado. Ese es el sacrificio de expiación y redención que nos compró de la libertad. O sea, hay muchos significados allí. Entonces yo le preguntaría a esos que responden que sí, que Dios murió por todos. Sí, parece una respuesta muy bondadosa, muy espiritual, pero no es verdad ni es bíblica. Porque todo lo que dice la Biblia, si usted lo repite, tal vez lo repite mal. Porque la Biblia expresa ciertas cosas que hay que entender que es lo que quiere expresar la Biblia. Y cuando dice todos, no significa todos. Ahora voy a explicarlo por qué. Quiero hacerle unas preguntas para que entre en conciencia de esto que estoy hablando. Número 1, si Cristo murió por todos, ¿por qué algunos no se salvan? Vuelvo y repito. Aquí están los escogidos, pero alguien dice no, por todos. Ok. ¿Por todos murió? Sí. Yo morí por todos. ¿Por qué estos no se salvan? Si yo morí por ellos. Porque yo pude escoger que no. Ya dijimos que eso no es así, porque usted no tenía la capacidad de elegir, ni decir sí, ni decir no. Y si Cristo no rechaza, ¿quién es usted para creer que puede rechazar la salvación? Seguimos preguntando. Si Cristo murió por los pecados de los que al final se pierden, de la misma forma en que murió con los que al final se salvan, entonces ¿por qué son castigados los que se pierden? Sería como decirle, ¿sabe qué? Cristo murió por usted, pagó el precio con su sangre, pero a usted le vamos a cobrar doble. ¿Por qué? Porque es usted. Y está en el infierno pagando doble. Aunque Cristo pagó por usted hace 2000 años, a usted le vamos a cobrar doble, paga doble. Eso no puede ser. Cristo no murió por todos. Pastor, y entonces yo le muestro 14 versículos donde dice que Dios que murió por todos, por toda criatura, por toda nación. Bueno, voy a explicarle por qué. Porque en aquella época los judíos siempre han tenido esa sensación de que ellos son, bueno, y es la verdad, no está mal, son el pueblo escogido. Ellos son el pueblo escogido. Pero el problema de ellos es que se lo creyeron tanto que dijeron, ninguno de ustedes se merece la salvación. ¿Se da cuenta que yo soy un judío? ¿Sabe cómo me miraba un judío a un gentil? Estos gentiles, ni idea. Cristo vino fue por nosotros, por nosotros. Aquí estamos los elegidos, aquí estamos esos impíos, paganos, malos. Nosotros somos los buenos. Y solamente nosotros, nadie más. Por eso cogieron los fariseos. Hablar con un gentil era un problema. Ellos no pueden mezclarse con un gentil porque se contamina. Usted, ¿por qué hablar con ella? Porque no es que se le pega, los quite. Usted es santo. Así pensaban los judíos. Pero ¿qué pasó? Llegó la redención. Vino Cristo para pagar el precio por todos los elegidos.
que los judíos no tenían idea que aquí entre los gentiles había muchos elegidos. Ellos pensaban que no, pero Dios ya sabía cuáles de entre los gentiles sí. Y cuando recién empieza la iglesia, empezaron a predicarle a quienes. ¿Cuáles fueron los primeros discípulos? ¿A dónde se fueron los discípulos? A predicarle a los judíos. Y judíos, y los judíos, y los judíos. Estos no, a los judíos, a los judíos. Y un día Dios dijo, esto ya tienen que saber cómo es el rollo. Y Pedro, un judío, estaba en un momento de éxtasis, dice la Biblia, y se le baja un lienzo, una visión, con animales que Dios había prohibido comer en las leyes. Y le dice el Espíritu a Pedro, come. Pedro le dice, no, Dios, eso es para los gentiles. Yo soy un judío. No me hagas comer de esos animales inmundos que nunca comemos, porque somos judíos. El Espíritu Santo le pega un pim, pim. ¡Ey! No llames inmundo lo que yo he santificado. ¡Come! Y Pedro dijo, wow, ¿qué es esto? Ahora se me va para donde mi amigo Cornelio. ¿Quién? Cornelio. ¿Y quién es Cornelio? Es un romano gentil y además es un capitán. ¿Cómo se llama? Un centurión, gracias. Porque un centurión tiene más capacidad que un capitán. Un centurión tenía un pocotón de soldados a su cargo. Y entonces el Espíritu le dice a Pedro, váyase para donde este señor fulanito. Cornelio, gracias. Y llegan de Cornelio a la casa de Cornelio. Y están en ese éxtasis y dicen, no puede ser, esto no puede ser. Yo qué voy a hablar con un tipo de esos si esos no son elegidos. Por este lado, Cornelio, el Espíritu Santo le dijo, mándame a buscar al tal Pedro. ¿Qué? Allá hay un señor Pedro que quiero que venga a su casa. Y mandó un soldado. ¿Dónde está el señor Pedro? Llegó el soldado. Yo soy Pedro. Mi amigo Cornelio, mi capitán Cornelio lo manda a buscar. Y el tipo, camine pues, vamos. Y llegaron a un grupo de conexión. A una casa. Cornelio, su esposa, sus hijos, sus soldados, el primo, el sobrino, la muchacha, el gato, el perro, todos estaban reunidos en esa casa. Y Pedro estaba esperando Cornelio había orado y Dios le había dicho, tranquilo, mijo, que yo te voy a mandar la opción para ti. Porque no son todos los escogidos, es que hay otros todos. Y Pedro les predica y se convierte en una cantidad de todos de los gentiles. Y Pedro queda, wow. Entonces estas buenas noticias del evangelio y de la redención no es para los elegidos exclusivamente judíos, sino para todos otros. Señores judíos, les tengo una noticia. Y él va a Jerusalén con las buenas noticias. Señores, les tengo una noticia a ustedes. Aquí ustedes son los padres de la iglesia, los duros. Ustedes son los sabios. Oiga, yo fui a la casa de Cornelio y se convirtieron. ¿Qué hacemos? Esto es para todos. Esto es para todos. No puede ser. Mire que yo oro y se sanaron y recibieron el don del Espíritu Santo. Oiga, como que sí es para todos. Entonces Cristo murió para todos. A eso se refería toda criatura, toda nación, a todos. Porque le estaban hablando a los judíos que decirles, no es para ustedes solamente, es para muchos escogidos entre todos. ¿Me está entendiendo, amado, el privilegio? Esto quiere decir que hay algunos que no. Y eso es lo fuerte que nos choca y nos duele. Pero tiene que quedarse en eso, en la soberanía de Dios, en el entendimiento de Dios. Y a usted tiene que quedarle el gozo de ser elegido. Y no solo elegido, porque solo elegido no es salvo. El gozo de ser elegido y redimido. Porque la aplicación de la sangre de Cristo es lo que lo redimió y lo permite estar aquí arriba. Sin esa sangre no es redimido. Si usted no cree en el sacrificio de Jesucristo como Él lo hizo por usted, entonces tenemos problemas de fe. Esto parece escuela dominical.
Pero esto hay que estar repitiéndolo porque es fundamento, amado. No sé si me hice entender hoy en esta enseñanza. Amén. Termino con Efesios capítulo 1, 18. Mire la oración de Pablo, que es la oración que yo quiero hacer hoy por ustedes. Ese es mi entender también. Pido a Dios que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura, no mi esposa, la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. No a todos, a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Gracias, Padre, porque hoy oro, Señor, como lo hizo Pablo, pidiendo, Señor, que los ilumines los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón, para que sepamos la esperanza segura que tenemos en la redención que Cristo hizo por nosotros, por el derramamiento de su sangre. Gracias, Señor. Gracias por esa redención eficaz. Gracias porque eso también es parte de tu gracia. Porque si no fuera por tu soberanía que nos escogiste, esto no fuera posible. Pero si no fuera posible tampoco la salvación, si no nos hubiera redimido. Gracias, Dios, por la soberanía, por la gracia, por la elección y por la redención que has hecho en nuestras vidas. Hoy, Señor, no hay quien nos acuse de ningún pecado, porque fue expiado con la sangre de Cristo. Fue cubierto por la sangre de Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. Ya tu ira fue apaciguada, Padre. Oh, Señor, ¿sabe qué pasó en esa cruz, amado? Dios tiene ira santa. ¿Usted cree que Dios no se pone airado porque es Dios y es bueno? En el Antiguo Testamento la ira de Dios se manifestaba, y la única forma de apaciguarlo a Él eran los sacrificios de los animales. Eso lo apaciguaba. Pero cuánto más cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz, en ese proceso de desangrarse y desangrarse, estaba cayendo el pecado de todo el mundo sobre Él. Mentira, hipocresía, robo, asesinato, todo sobre Cristo, todo. Y la ira de Dios era sobre Cristo. Fue tanta la ira que tuvo que separarse. Por eso Cristo dice: ¿por qué me has abandonado? Porque toda la ira fue sobre Él, para que usted y yo no tuviéramos nada de condenación ni de culpa y pudiéramos ser justificados. Eso es redención, amados. Ya no tenemos un Dios bravo cuando usted peca. Ay, es que se va a poner bravo con Dios. No, va a tener que vivir las consecuencias de tu pecado, sí. Por tus malas elecciones, sí. Vas a sufrir, sí. Vas a llorar, sí. Pero eso no es la ira de Dios, esa es la disciplina y el amor de Dios. ¿Sabe por qué están las leyes de Cristo, de Dios? Para disciplinarnos y evitar disciplina dolorosa. Las leyes son disciplina preventiva. Si usted obedece las leyes, evita la disciplina correctiva. Pao. Pero no por Dios, por sus consecuencias usted mismo. Pero no hay ira sobre usted, no hay condenación sobre usted, no hay señalamiento de Dios por usted. Simplemente amor. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos y redimidos en Cristo Jesús. Aleluya, gracias, Padre. Gracias, Padre.